Buenas noches. Bienvenidos al ciclo de conferencias 2020. La conferencia de hoy la dictará el padre Gonzalo José Ciperiani y se titula ¿Cómo sanar la adicción virtual? El padre Gonzalo Ciperiani es sacerdote diocesano incardinado en la diócesis de San Luis. Actualmente es teniente de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Malargüe, provincia de Mendoza. Nació el 20 de noviembre de 1978 en General Alvear, Mendoza. Fue ordenado sacerdote el 18 de agosto de 2007. Es licenciado en Teología y Ciencias Patrísticas por el Instituto Patrístico Agustiniano de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Bachiller en Teología y máster en Bioética por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Profesor de Teología Moral en el Profesorado San José de Malargüe y capellán del Hospital Malargüe. Es autor, entre otros, del libro La persona de Cristo en la tradición de la Iglesia, Cristología para sanar y salvar al hombre, con prólogo del padre Alfredo Sáenz. Con ustedes, el padre Gonzalo Ciperiani. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo me presento, habrán escuchado ya la presentación, soy el padre Gonzalo. Quiero agradecer al padre Gavino y al padre Luis y también a Juan Ignacio esta posibilidad de realizar a la distancia esta conferencia, que queremos llamar Sanar la adicción virtual a la luz de la ética y de las etapas de la vida espiritual. Y espero que sea para todos provechoso. Y vamos a empezar primero con una invocación del Espíritu Santo, el que tiene que guiar nuestros pensamientos, nuestras acciones y quien tiene que guiar también nuestra afectividad y nuestra voluntad para poder detectar y para poder iniciar también un camino de sanación espiritual. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos gustar todo lo bueno y recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Cayetano y San Demetrio, rueguen por nosotros. Bueno, muy bien. Vamos a empezar a plantear nuestro tema que para todos es familiar. Realmente no creo que haya prácticamente nadie que se halle hoy excluido de considerar el mundo virtual, porque quien no tiene un celular, un smartphone, un televisor inteligente que cumple las funciones también de computadora o es muy parecido también a un smartphone, y quién no se ha visto de algún modo envuelto en este mundo virtual y como quizás amarrado también un poco por este mundo que como que se ha venido por encima de la realidad, haciendo como una especie también de realidad, podemos decir virtual, y que a veces se puede convertir como una realidad paralela a la realidad, valga la redundancia, real, ¿no? Quiero citar inmediatamente un autor que se llama Jordan Abud, que ha escrito un libro que he podido leer, y que justamente habla de toda esta problemática del mundo de la realidad virtual, ¿no? Educación real en un mundo virtual se llama el libro, es muy interesante porque plantea, ¿no es cierto?, la cuestión de la llamada realidad virtual, si es que se puede decir, ¿no? Entonces esa parte por ahí se la dejo a Abud, que ustedes puedan un poco interiorizarse en digamos, de qué se trata propiamente la realidad virtual, ¿no? Algunas cosas vamos a citar, digamos, también del libro, o algunas ideas comunes también las presuponemos, digamos, para esta conferencia, ¿no? Es decir, que el mundo virtual ha avanzado sobre la vida de las personas
a tal punto que a veces se ha llegado a convertir, digamos, como una segunda realidad, ¿no? Así como decimos que, según Santo Tomás, la gracia de Dios en nosotros es como una segunda naturaleza. Bueno, el mundo virtual se ha convertido como una segunda realidad y para algunas personas incluso ya podríamos decir que constituye su primer realidad. Es decir, que sin el mundo virtual algunas personas prácticamente no pueden vivir, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, padre, pero usted está haciendo una conferencia por Skype. Y sí, ciertamente, porque consideramos que este mundo virtual, como todas las cosas técnicas que hace el ser humano, se puede usar bien, ¿m? Pero también sabemos que las cosas se pueden usar mal, ¿no? Entonces, bueno, nuestro planteamiento tiene que ver con el mal uso del mundo virtual y, digamos, este material que yo estoy preparando para mis alumnos de teología moral, porque soy profesor de teología moral y bueno, y también hay un ámbito en la teología moral que es la bioética, de la cual también pude hacer un máster cuando estudié. Y en la bioética se habla de las adicciones, ¿no? Yo hice el máster en bioética hace más de 15 años y todavía el mundo, digamos, la adicción virtual no estaba muy estudiada, pero ya iba apareciendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo planteamos el problema? Es decir, en nuestra persona existe una constitución antropológica y queremos entender dónde se circunscribe este mundo virtual dentro de lo que es nuestra constitución antropológica y también dentro de nuestro actuar, dentro de lo que sería nuestros valores, dónde se circunscribe este mundo y también, uno diría dentro de lo que es la ética o también la moral, ¿no es cierto? Bueno, y dentro vamos a hablar entonces de la adicción virtual en el contexto de las etapas de la vida espiritual. Sabemos que nosotros, los cristianos, en nuestro camino hacia Dios y hacia la realización cristiana y humana, hay como distintas etapas, ¿no? Y bueno, San Juan de la Cruz habla, ¿no es cierto?, de dos purificaciones fundamentales que se tienen que dar en nuestro espíritu para llegar a la plenitud cristiana y, en definitiva, a lo que llamamos la santidad, ¿no? Debemos presuponer de que todos estamos caminando hacia Dios, que queremos llegar a esa plenitud cristiana, y bueno, para que se dé esa plenitud cristiana, dice San Juan de la Cruz, hay que pasar unas purificaciones de los sentidos y unas purificaciones del espíritu, ¿no? Y esto principalmente nos va a servir este esquema de San Juan de la Cruz para contextualizar de dónde se circunscribe dentro de las etapas de la vida espiritual propiamente lo que podría ser la adicción virtual y de lo cual también vamos a dar algún concepto que es la adicción virtual, ¿no? Bueno, ustedes saben, San Juan de la Cruz habla de una purificación de los sentidos y una purificación del espíritu, ¿no? En este camino hacia Dios, ustedes piensen que la vida eterna va a ser ver a Dios cara a cara, como dice San Pablo, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Para llegar a la vida eterna, entonces tenemos que tener una semejanza con Dios y con Jesucristo, que justamente es Dios hecho hombre, ¿no? Y entonces, dice San Juan de la Cruz, este camino se realiza en cada uno de nosotros a través de las purificaciones, purificación de los sentidos y del espíritu. Entonces, bueno, ¿cuáles son los sentidos? Y acá entramos dentro de la constitución del ser humano. Nosotros tenemos, esto sería como antropología básica, ¿no? Tenemos sentidos externos y sentidos internos. Los sentidos externos son los ya conocidos, vista, tacto, gusto, oído, olfato, y los sentidos internos, que son un poco menos conocidos, pero también los conocemos, por ejemplo, la imaginación, la memoria, la cogitativa, el sentido común. Esos son sentidos internos, ¿no? Es decir, que nuestra alma humana y sensible tiene, ¿no es cierto?, esta parte interna de los sentidos que son, ¿no es cierto?, la imaginación, la memoria, el sentido común
la cogitativa. Bien. Luego tenemos las facultades superiores. En cuanto al conocimiento, la facultad superior es la inteligencia, que participa directamente del espíritu, y la voluntad también, donde decimos que reside la libertad. Y vamos a hablar algo después también del concepto de libertad, ¿no? Y por eso también a la luz de la ética. Bien, la imagen virtual, ¿a dónde se sitúa en toda esta, o la realidad virtual? ¿Sí? Cuando decimos realidad virtual, entre comillas, realidad virtual, porque, bueno, habría que pensar bien, la realidad es o real o es virtual. Entonces sería como una tautología inversa, decir realidad virtual, ¿no? Es decir, no existe la realidad virtual. Existe la realidad y existe el mundo virtual, como opuesto a la realidad, ¿no? Física y, bueno, entonces, bueno, pero cuando decimos realidad virtual, entonces lo hacemos por analogía. Bien, el mundo virtual, entonces, ¿dónde incide en nuestra alma y en nuestra interioridad? Bueno, en primer lugar, incide en los sentidos, a través de los sentidos externos, incide luego en la imaginación principalmente, en la memoria, y bueno, entran en juego ciertamente la cogitativa y el sentido común. Y luego, ¿qué sucede? La inteligencia, que es la que tiene que producir, digamos, el pensamiento. En el modo normal de conocer, uno conoce algo en el mundo real, este algo se introduce a través de los sentidos, nuestra imaginación junto con el sentido común y la cogitativa elabora lo que se llama un fantasma, ¿no? No tiene nada que ver con la idea fantasma que tenemos nosotros ahora, sino que es una palabra pantásmata, una palabra que usaba Santo Tomás de Aquino, es decir, una imagen interior de lo que hemos conocido exteriormente, y la inteligencia, a partir de esa imagen interior y esa conjunción de sensaciones que el sentido común unió, produce lo que se llama, a través de la abstracción, el concepto mental, el verbo mental o concepto, ¿no? Es decir, la idea de la cosa. Yo veo, supongamos que es la primera vez que veo un árbol, lo veo, lo toco, lo huelo, bueno, mis sentidos elaboran todo eso, lo unen y la inteligencia produce el concepto árbol, ¿no? Que lo puedo nombrar con distintos términos según sea el idioma, pero el concepto árbol en sí es el mismo para todos los idiomas, digamos así, es decir, voy a tener un concepto universal de eso. Eso es la capacidad de la inteligencia humana de realizar lo que se llama la abstracción. Bien, el mundo virtual produce en este sentido una especie de abajamiento de la capacidad intelectual, porque todas estas imágenes virtuales ya vienen elaboradas y se trunca de algún modo un poco este proceso de abstracción. Las imágenes, las sensaciones vienen ya elaboradas y, por así decirlo, digeridas, y caen como por gravedad directamente en nuestra parte sensible principalmente, en la imaginación, en la memoria, y bueno, y la inteligencia y la voluntad muchas veces se rinden ante este mundo virtual. Demos un ejemplo. Hay una serie en este conocido, ¿no es cierto? No quiero decir el nombre, que mucha gente lo tiene, y la gente ve un capítulo de la serie y después no puede dejar de ver el segundo capítulo de la serie y el tercero, y así se queda hasta las 5 de la mañana, 6, mirando todos los capítulos de la serie, ¿no? Y entonces, bueno, Abud dice una cosa interesante acá, que es como que hay una trampa ahí, porque de alguna manera se ha perdido el sentido de la temporalidad, porque yo puedo rever lo mismo, o verme todos los capítulos juntos, y entonces puedo ir hacia atrás, hacia adelante. Entonces miren cómo la realidad virtual produce una modificación incluso de la realidad real, ¿no? Y acá vamos entrando en el tema de la adicción ya, porque el mundo virtual tiene esta capacidad casi infinita de convertirse en cualquier tipo de objeto, en cualquier tipo también de bien, ¿no?
Y ahí vamos a ver por qué, a la luz de la ética también, porque hay una jerarquía de bienes. Tenemos los bienes útiles, el bien deleitable y el bien honesto en la parte superior. Y el mundo virtual puede reemplazar el bien útil, ciertamente. Yo puedo tener un celular y bueno, escuchar un montón de música y bueno, ya no tengo que ir a comprar discos, no necesito tanto dinero. Se me puede convertir en objeto deleitable, porque, por ejemplo, sí, se puede realizar amistades virtuales, incluso, bueno, vieron, no quiero escandalizar, pero uno escuchó con esto de la pandemia, ¿no? El llamado sexo virtual, ¿no? Y uno dice, entonces, esto es algo que se ha venido en serio, ¿no? Y bueno, entonces también puede reemplazar el mundo virtual el bien deleitable. ¿Puede reemplazar el bien honesto? Sí, el bien honesto es todo aquello que es, digamos así, el bien superior, la amistad, el deber de Estado, el amor de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, etc. ¿Cómo el mundo virtual puede reemplazar el bien honesto? Las amistades virtuales, gente que se conoce en las redes sociales, que se conoce en Facebook o en otras redes sociales y que por la calle ni siquiera se saludan, ¿no? Es decir, que el ser humano puede reemplazar todos los tipos de bienes y reducirlos dentro del mundo virtual y empezar a vivir, ¿no es cierto?, de esos bienes virtuales en vez de los bienes en el mundo real. Entonces, bueno, de algún modo la inteligencia y la voluntad quedan como paralizadas ante la imagen virtual. Y cuando digo imagen virtual, no es solamente la imagen que entra por el sentido de la vista, es también el sonido, es también, digamos, principalmente estos dos, ¿no? El sonido y la imagen que entra por la vista, pero también sabemos que existe la realidad aumentada, esto va creciendo cada vez más, y en la realidad aumentada entra en juego otros sentidos, como puede ser el tacto, etc. He escuchado inclusive, esto ya más anecdótico, que en algún lugar de, no sé, China, Japón, había un cine en 6D, es decir, que además de sonidos, imágenes, se sienten olores, se percibe, ¿no es cierto?, qué sé yo, el zamarreo en el asiento, bueno, por eso 6D, es 6 dimensiones, ¿bien? La realidad virtual que parece de algún modo ir avanzando por sobre lo que diríamos que es la realidad real, ¿bien? Que es en realidad la realidad. Bueno, ¿qué sería la adicción virtual? Llamamos con el nombre genérico de adicción virtual al proceso que tiene lugar por una tendencia desordenada y compulsiva a permanecer extensos lapsos de tiempo con elementos tecnológicos de pantalla, como puede ser el televisor, la computadora, la tablet, el smartphone o el celular inteligente. Retenemos que hoy prevalece en modo masivo el uso abusivo de este último, del celular inteligente, ¿no? Yo quisiera mostrarles el celular que tengo, espero que pueda por mucho tiempo perseverar con él, ¿no? Tengo uno de esos que usan los abuelitos, se venden en las farmacias, que tiene teclas como eran antes los celulares, ¿no? Bueno, obviamente que no tengo ni WhatsApp en ese celular, no puedo. Porque, bueno, personalmente mientras pueda, no quiero llevar el mundo virtual en el bolsillo. Que cuando necesite usar la computadora, sea sentándome a hacer eso, como decían los romanos, haz lo que haces, ¿no? Entonces no me gusta andar con todo el mundo virtual en mi bolsillo a cualquier momento y a la mano. Es una opción muy personal mía. Ahora en diciembre se va a cumplir un año que no tengo WhatsApp. Ustedes me dirán, ¿cómo hace? Bueno, tenía ganas de hacer un artículo que dijera, hace un año no uso WhatsApp y tengo amigos, tengo familia. Es más, les digo, me hablo por teléfono con mi familia o con mis amigos y antes por ahí uno mandaba un mensaje que andás a ver si el otro lo veía o ya te quedas tranquilo si lo veía, pero en este momento estoy teniendo como relaciones más personales o directamente, bueno, estamos en pandemia, no se puede andar mucho, pero esto se va a normalizar. Es decir, debemos también propiciar los encuentros reales, ¿no? Cuando se pueda, bueno, ir, visitar, comer unas pizzas
reírse, cantar, bueno, es decir, hacer las cosas normales, no conformarnos con que le mandé un mensajito, ¿no es cierto?, a través del WhatsApp, ¿no? Bueno, incluimos en el concepto de adicción virtual el uso compulsivo y abusivo de los juegos electrónicos en o fuera de red. También la necesidad de estar continuamente conectado en las redes sociales. Hay gente que si se corta la red o se pone nervioso. Creo que existe ya un programa para ver cuántas veces uno abre la pantalla del smartphone por mañana, supongamos, ¿no? Y uno la puede abrir 30, 50, 60 veces, ¿no? ¿Y con qué finalidad, no? Acuérdense un principio básico para la vida: ¿qué hago y para qué lo hago? ¿Qué hago y para qué lo hago? ¿No? Entonces, ¿qué estoy haciendo abriendo la pantalla del celular cada 2 minutos? ¿Qué estoy haciendo? Imagínense, van a tener después problemas en las articulaciones, van a tener problemas de tendinitis, van a tener problemas de cervical, de vista, problemas de vista, van a tener pronto, dentro de 5 años, porque están muchas horas con esa pantalla. Quiero este material y algo que estoy armando, me gustaría sacar otro pequeño librito que diga: abandona esa pantalla maldita, ¿no? Es decir, empieza a vivir una vida real, ¿no? Bueno, entonces, bueno, las redes sociales, ¿no? A cada momento estar mirando a ver quién me mandó, sonó el celular. Entonces, consejo mío, no dejar el celular que continuamente esté sonando. Después en algún horario me pongo y miro a ver qué me mandaron, pero estar continuamente me parece poco saludable. También incluimos dentro de lo que se llama la adicción virtual la compulsión a estar viendo permanentemente la pantalla, lo dijimos, ya sea noticias, videos o incluso la adicción más grave de la pornografía. Probablemente la adicción a la pornografía viene como consecuencia de una adicción previa, que es la adicción a la pantalla. Entonces hay gente que se asusta, uno por ahí como sacerdote en el ámbito pastoral, digamos, el sacerdote conversa con la gente, confiesa, etcétera, ¿no? Me parece que el problema principal no estaría tanto en la adicción a la pornografía, aunque sí es un problema, pero hay que detectar previamente la adicción a la tecnología. Si tú puedes dominar, puedes controlar de no estar con la pantalla, de abandonar el celular, de dejarlo de lado, vas a poder controlar también el tema de la pornografía. Ahora, si no podés dejar de mirar el celular o la pantalla, primero vas a mirar videos de YouTube, después primero las redes sociales. Después, cuando ya termines las redes sociales, no te vas a poder desconectar. Entonces te vas a poner a mirar videos. Después de mirar los videos, vas a decir: ¿y ahora qué miro? Y te pones a ver las noticias. Y cuando ya viste las noticias, te quedaste enganchado. Y entonces mucha gente, incluso como una descarga psicológica, mira pornografía, ¿no? Por eso yo lo que digo es que hay que detectar la cadena de caídas. ¿Qué es lo que desencadena en mí que quede amarrado por la cadena virtual? Y este mundo virtual y de Internet tiene la particularidad de tener una virtualidad, valga la redundancia, prácticamente infinita. Es virtualmente infinito. Ustedes me dicen: no, padre, pero los videos que hay en YouTube o el material que hay en Internet no es infinito. Es verdad, pero para la capacidad humana sí es infinito. Si uno se pusiera hoy a ver, qué sé yo, todos los videos de YouTube, uno por uno, no le va a alcanzar la vida para verlos, ¿no? Podría hacerse la cuenta del tiempo, ¿no? Es decir, es virtualmente infinito. Por consiguiente, el límite tiene que estar de parte de uno, de parte de uno. ¿Bien? En el aula Pablo VI, el 3 de agosto de 2019, el Papa decía esto: la libertad no viene de estar encerrado en una habitación con un teléfono móvil o de drogarse para escapar de la realidad. La libertad viene en el camino paso a paso junto con otros, nunca solo. El Evangelio es el verdadero navegador, GPS podríamos decir, para el camino de la vida, y hay que abrirlo todos los días, porque el Evangelio es el mapa de la vida.
Son palabras de Jesús, fáciles de recordar: da y se te dará. Inmediatamente pensamos en tener. Muchos viven con el único propósito de poseer lo que les gusta, pero nunca están satisfechos, porque cuando tienen una cosa quieren otra, y luego otra, y así sucesivamente sin fin. No hay saciedad en tener. Tener más provoca más hambre, más deseo de tener, sin encontrar aquello que haga bien al corazón. El corazón no se hace más liviano teniendo, sino con dar. El tener engorda el corazón, lo hace pesado, lo hace mundano. Dar lo hace ligero. Por favor, no dejen la vida en la mesita de luz, no se conformen con mirarla en el televisor, no crean que la próxima aplicación para descargar será la que los haga felices. Dios te da lo que nada te puede dar, porque el último teléfono inteligente, el auto más rápido, el vestido de moda, además de nunca ser suficiente, nunca te dará la alegría de sentirte amado y también la alegría de amar. Esta es la verdadera alegría, sentirse amado y amar. Me pareció muy interesante porque, bueno, realmente es un tema tan actual, ¿no?, que uno no encuentra realmente muchas cosas como disparador. Y bueno, me pareció interesante esta apreciación, ¿no es cierto?, sobre este tema. Bueno, ¿cómo tenemos que entender la vida espiritual? La vida espiritual, ¿cómo es nuestra alma? Bueno, yo me gusta hacer como una especie de, digamos así, de síntesis entre la espiritualidad de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, inclusive leí el Tratado del Amor de Dios de San Francisco de Sales y también me parece muy aplicable, ¿no? Yo entiendo así: el espíritu humano tiene, es como un castillo, que está en un monte. Cuanto más cerca del centro, más alto. Es decir, del cubículo principal del castillo. Y cuanto más lejos, las habitaciones más alejadas de este centro, más hacia abajo, ¿no?, hacia lo mundano, podemos decir. Y cuanto más hacia el centro, más hacia arriba, más hacia Dios, ¿no? Y entonces, bueno, hay como un santuario en este castillo del monte. Dice San Francisco de Sales que en el centro de nuestra alma, en lo más elevado, hay un altar donde debe habitar Dios. Ese altar es para Dios. Y dice él que ahí deben ser sacrificadas todas las cosas que no son Dios. Entonces yo pienso así, yo pienso como anillos concéntricos o como esas habitaciones más exteriores, tomando a Santa Teresa. Nosotros hacia afuera está el mundo, luego vienen las habitaciones de los sentidos, luego más hacia adentro la afectividad, y luego viene la parte de lo más alto del espíritu, donde está la inteligencia y la voluntad. Y allí debe residir Dios. Si no reside Dios en la inteligencia y la voluntad, van a residir otras cosas que no son Dios. Por eso hay un primer mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel y que es para nosotros también. Jesús lo corrobora, que es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza. Que quiere decir que los demás sentidos y la afectividad tienen que confluir en ese amor hacia Dios que debe estar puesto en la cumbre de nuestro espíritu. Ahora, si no está Dios, van a estar otras cosas. Incluso puede estar esto en la realidad virtual. Y de algún modo, como yo les digo, es un descenso de la inteligencia hacia lo que es la sensibilidad, vivir apegados a la realidad virtual. Bien, a través de los sentidos externos y de los sentidos internos, nosotros captamos un montón de cosas, inclusive a través de eso pueden entrar las tentaciones. Se dice que el maligno llega hasta las habitaciones, ¿no es cierto? Puede llegar hasta las de los sentidos internos y de la afectividad, pero no puede entrar a la inteligencia. Pero nosotros podemos hacer descender a la inteligencia. ¿Bien? Entonces, bueno, este santuario, podemos decir, implica que nosotros pongamos a Dios en el lugar principal. San Juan de la Cruz habla de estas etapas de la vida espiritual, de la noche de los sentidos, donde tienen que ser purificados primero los sentidos para justamente para poder dejar el pecado, dejar la mala vida, y luego para dar lugar a la purificación del espíritu. Es decir, que
Primero tiene que ser purificada la parte más exterior nuestra, o estas salas, podemos decir, que están más en contacto con el mundo, y luego tiene que empezar esta purificación del santuario, del espíritu, donde tiene que habitar Dios. Hay una noche activa de los sentidos, y una noche pasiva de los sentidos, y una noche activa del espíritu, y una noche pasiva del espíritu. La noche activa de los sentidos es lo que tenemos que hacer nosotros para dejar la vida pecaminosa y aquellas cosas que nos alejan a Dios. A veces no son cosas pecaminosas, pero que no le dan lugar a Dios. Entonces tenemos que purificar nuestras habitaciones más exteriores para que empiece a entrar por allí la luz de Dios. Si la tenemos abarrotada de un montón de cosas, no puede entrar la luz de Dios. Luego viene la noche activa del espíritu, donde uno hace un montón de cosas que ayudan a que la luz de Dios entre en el cubículo principal. Y esta noche activa del espíritu es todas esas cosas que nosotros hacemos, como la oración, la vida litúrgica, la confesión, la asistencia a la Santa Misa, la lectura de la palabra de Dios. Es decir, lo que yo activamente hago para que la luz de Dios entre en mi alma. Bien, a la noche activa de los sentidos y del espíritu, luego va a seguir la noche pasiva, que la noche pasiva del espíritu también va a ser la noche pasiva de los sentidos, porque los sentidos se van a seguir purificando cuando ya se entre en la noche pasiva. ¿Qué es la noche pasiva del espíritu? Es cuando la luz de Dios empieza a entrar en nuestra alma y la empieza a purificar. Bien. Y la luz de Dios, ¿cómo se percibe en el alma? Se percibe como oscuridad, porque el ojo del alma, nuestro espíritu, tiene sentidos, decían los antiguos, y tiene también sus sentidos espirituales, por ejemplo, el ojo espiritual. Bueno, este ojo espiritual, para ver a Dios, tiene que ser transformado. Cuando nosotros miramos al sol directamente, supongamos al mediodía, no podemos verlo porque nos enceguece. Con más razón si nuestros ojos están con conjuntivitis o algo por el estilo, o estamos resfriados, Dios nos libre. Bueno, entonces también nuestros ojos, ¿no es cierto?, les cuesta más ver. Bueno, el ojo del alma está de algún modo entorpecido por los pecados, por la concupiscencia misma que dejó en nosotros el pecado original, y tiene que ser transformado para poder ver a Dios. Entonces, en nuestra vida se tiene que producir esta purificación. Por eso la persona por la noche activa se pone en disposición, noche activa de los sentidos, deja el pecado, deja las cosas que no son Dios, y por la noche activa del espíritu la persona también empieza a tener, ¿no es cierto?, oración, a leer la palabra de Dios, y Dios empieza a purificar a través de la noche pasiva el espíritu. ¿Dónde se circunscribe la adicción virtual? ¿Para qué dice esto, padre? Es que la adicción virtual se circunscribe en la primera etapa, que es la noche activa de los sentidos. Y si no se pasa esa etapa, no se va a producir la noche pasiva de los sentidos ni la noche pasiva del espíritu. Y entonces el camino espiritual y la purificación necesaria para llegar a la vida eterna no se va a producir. Vamos a quedar trabados en las estancias periféricas de nuestra alma, de los sentidos, con la trampa de la imagen virtual. ¿Bien? Y entonces hay que ser ágil para desenredarse de la imagen virtual, ¿no? Es decir, de desenredarse del mundo virtual. Y vamos a dar un poco algunos remedios nosotros para que pueda, producirse en nosotros una sanación de la imagen virtual y del mundo virtual, ¿no? Bueno, en nuestra alma están las pasiones también, no vamos a detenernos mucho en este tema, pero bueno, ustedes saben, las pasiones tienen que ver con la sensibilidad, el amor, el gozo, el deleite, la tristeza, la aversión, la fuga. Bueno, son todas pasiones del concupiscible, que estas pasiones son las que tienen que ser purificadas para poder realizar el crecimiento espiritual. Hay un daño entonces en las potencias del alma que personalmente yo pienso hay un daño principal en la inteligencia y la voluntad. El maligno se las ha arreglado muy bien a través de las ideologías, ¿no? A través del ateísmo. Entonces, a través del ateísmo, el maligno ha producido un gran daño, desconectando la inteligencia del ser humano y la voluntad afectivamente del Creador.
Por otro lado, también hay un daño en la libertad, sobre todo con esto de las adicciones y de la adicción virtual. Porque nos han dicho que la libertad es hacer lo que uno quiera, ¿no? Entonces yo hace poco le daba una charla a unos jóvenes y les decía, bueno, a ver, ¿qué es lo que te gustaría hacer a vos? Y unos adolescentes. Y me dice, bueno, a mí me gustaría estar todo el día sentado jugando a la Play en un sillón. Y que mi mamá me traiga gaseosa, una botella de gaseosa a la mañana, otra a la tarde, y papitas fritas, y eso hacer todo el día. Bueno, le digo, bueno, a ver, proyectate así durante 10 años. Y va a estar obeso, medio chicato, como les digo, con tendinitis, no se va a poder parar. Es decir, vos fuiste libre eligiendo eso que te gustaba, pero fuiste libre para embromarte, ¿eh? Entonces, eso no es la libertad verdadera, ¿eh? La libertad verdadera, eso es, el ser humano en la actualidad, en la modernidad, nos hemos quedado con un concepto a media de libertad. Nos hemos quedado con lo que sería el libre albedrío, lo que los antiguos distinguían entre libertad y libre albedrío. El libre albedrío es elegir, obrar o no obrar, elegir esto o elegir aquello, independientemente de que si esté bien o esté mal. La libertad, y lo dice el mismo Jesús, es elegir el bien. Jesús dice, la verdad los hará libres. Cuando elegimos el bien verdadero, ahí somos plenamente libres. Es decir, que para ser felices tenemos que ser libres, por ejemplo, libres de ser dominados por las pasiones, libres de ser dominados por un aparato que tiene mi libertad amarrada. Sí, a mí me encanta estar con el celular, bien, te encanta estar con el celular, pero ¿qué tipo de vida estás llevando? ¿Qué tipo de relaciones humanas? ¿Son humanas tus relaciones? Es decir, ¿me trato con las demás personas humanamente o es solamente una cosa virtual? Y ya prácticamente entré en ese torbellino virtual y soy un ente más dentro de ese torbellino. Esas son cosas que hay que preguntarse. Si uno siente que va perdiendo la libertad de frente al aparato, entonces atención, porque hay un daño allí en las potencias del alma. Bueno, estamos hablando de un daño en la inteligencia, el ateísmo, en la voluntad, la pérdida de la libertad, un daño en las potencias del alma, en la imaginación, en la memoria. Si yo tengo todo servido a través de una pantalla, no estoy ejerciendo, ¿no es cierto?, mi capacidad de creatividad, por ejemplo, ¿no? Por eso vamos a ver que es importante para sanar la adicción virtual, por ejemplo, tener un hobby, hacer trabajos manuales, trabajar algo en la tierra, hacerse una huertita o tener flores. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a tener contacto nuevamente con el mundo real. ¿Y para qué? Para que se sanen nuestras potencias interiores, para que se empiece a desarrollar nuevamente el don de ciencia, el don de sabiduría del Espíritu Santo. Hemos invocado al Espíritu Santo al inicio, ¿no? Miren, San Ignacio de Loyola, en el siglo XVI, ya trataba de sanar las potencias interiores del alma, la imaginación y la memoria a través de los ejercicios espirituales. Es decir, realizar una introspección y buscar reproducir dentro de uno con la imaginación y los sentidos pasajes bíblicos o pasajes del Nuevo Testamento con Jesucristo, la Virgen María, los santos. Y ciertamente estas meditaciones fue como un pionero San Ignacio de Loyola. Son muy importantes para nosotros en este momento también para sanar nuestra memoria, nuestra imaginación, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de las noches de purificación. ¿Qué sucede? El mundo virtual entonces se ha convertido en una trampa. Uno tiene que saber cómo se va a desenredar de esta trampa. Cómo se va a desenredar para poder pasar la noche activa de los sentidos. Acuérdense que la noche activa de los sentidos implica dejar todas aquellas cosas que me impiden avanzar hacia Dios. Y si no estoy llevando una vida plenamente humana, eso ya es un impedimento. Porque además, si estoy mucho con el mundo virtual, inclusive veré truncadas realizaciones personales a nivel natural. Una persona que es adicta al mundo virtual probablemente no terminará sus estudios,
será ineficiente o perderá su trabajo, y todo esto va en detrimento incluso de la realización humana. Entonces no es solamente que vamos a truncar nuestro camino espiritual hacia Dios, sino que también veremos truncada nuestra realización como seres humanos. Ciertamente que cualquier tipo de adicción tiene que ver con un desorden de las pasiones. Entonces las pasiones, que es la afectividad en nuestra alma, el apego ordenado o desordenado de las cosas. Las pasiones no son ni buenas ni malas en sí mismas, depende de los objetos. Pero si yo tengo un afecto desordenado al celular y a las redes sociales y a las series y etcétera, bueno, hay que sanar la afectividad. Y por eso esta sanación va a tener que ver con, ¿no es cierto?, con un proceso en el cual uno quiera sanar. Bueno, en primer lugar ponemos una premisa, que es que debemos sanar cualquier tipo de adicción en Jesucristo. Y esto yo lo digo como sacerdote. Yo tengo un librito acá que es La persona de Cristo en la tradición de la Iglesia. Es un libro que escribí, Gladius lo ha editado el año pasado. Y allí tengo un artículo sobre Jesucristo, paradigma del hombre sano, ¿no? Unas charlas que dimos, me invitó el padre Andereggen allá en la UCA cuando hubo las charlas sobre psicología. Bueno, un año yo fui y di esta charla sobre Jesucristo, paradigma del hombre sano. Es decir, cualquier tipo de adicción o pérdida de libertad o problema afectivo debemos sanarlo en el Verbo de Dios, en Jesucristo. Él es la causa de todas las cosas. Él es, ¿no es cierto?, también el creador. Entonces todas las cosas las podemos sanar en el mismo Jesucristo, ¿no? Bueno, y después tenemos que también hacer como un plan para poder sanar. Hay una anécdota acá que yo he recogido que es de un señor que es el inventor de Facebook, y que su esposa todas las noches habían tenido un bebé y no podía dormir porque miraba la hora en el celular, y ella, cuando miraba la hora en el celular, se ponía a mirar los mensajes y no podía dormir. Y entonces su marido le hizo hacer una caja de madera para, ¿no es cierto?, que tenía una luz automática. Cuando la luz estaba prendida era el horario de darle de mamar al bebé, y cuando estaba apagada no se preocupaba. Entonces evitaba de tomar el celular en la mano, ¿no? Entonces tenemos que ver que hay que buscar soluciones concretas para poder, ¿no es cierto?, sanar la adicción virtual. Si este señor, que es el fundador de Facebook, tomó medidas, bueno, con más razón todos tenemos que tomar nosotros medidas. Bueno, ¿cómo sanar la adicción virtual? Es necesario desactivar lo que hemos querido llamar la cadena de caída virtual. Se llama romper el proceso que lleva de una cosa a la otra en la adicción virtual. Y hay que romper los eslabones de este desencadenamiento fatal. Es fundamental este quiebre en el proceso que desencadena las caídas continuas, lo que incluso en el lenguaje de los jóvenes actuales se conoce como el vicio. Estar al vicio es, como les digo, pavear todo el día, todo el rato con el teléfono. Esta es la cabeza de la serpiente, ¿no? La concatenación virtualmente infinita de objetos que producen la cadena virtual adictiva. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, yo detecto dónde está el problema. El problema es que tengo el celular en la mano todo el día. Bueno, hay que empezar a dejar el celular. Descabezando la serpiente, quedará seguramente resabios, pero se podrá iniciar la sanación, que sin duda es posible, ayudados por la gracia de Dios y actitudes personales que contribuyan a recuperar la libertad. Hay que recuperar la libertad, es decir, tengo que ser dueño de mis actos, no puede dominarme un aparato. Y si fuese el caso de alguna recaída, que probablemente y en gran medida será por inercia, podrá levantarse con facilidad, y esto irá en continua mejoría si se rompe la cadena con un plan de recuperación. Acá uno va a tener que agarrar en la mano el papel y el lápiz y ponerse propósitos. Alguno me preguntará, bueno, padre, pero ¿quién me puede ayudar a esto? Bueno, puede haber un sacerdote que me ayude,
puede haber un buen psicólogo. Y cuando digo buen psicólogo, tiene que ser bueno. No cualquier psicólogo va a querer ayudarte a dejar la adicción virtual. Tiene que ser un psicólogo que tenga la idea, una formación antropológica buena, y que tenga la idea también de la vida ética y moral. Por eso puede ser de la escuela de la logoterapia, yo conozco alguno, o también de esta psicología cristiana o católica que está surgiendo también, de la cual está el padre Andereggen, Selmira Seligman. Bueno, existen, ¿no? Pero hay que buscarlo. Es decir, él te tiene que ayudar a abandonar el vicio. Ahora, si el psicólogo te propicia el vicio, no te va a ayudar a salir, ¿no? Y acuérdense una cosa, aquello que dijo Santa Teresa de Ávila: al final de la vida, el que se salva sabe y el que no sabe nada. Y apliquémoslo a la adicción virtual. Al final de la vida, el que se salva habrá sanado y el que no habrá sanado nada. Entonces, ojo con recetas simplistas que te solucionan un pequeño problema, pero la globalidad de la vida no la tienen en cuenta, ¿no? Bueno, se debe ser entonces muy objetivo detectando dónde inicia la concatenación y se deben cambiar los hábitos planificando la recuperación. En la práctica, por ejemplo, con el celular, no estar continuamente mirándolo, ponerse un tiempo específico, que no sea el celular como el primer pucho de los fumadores cuando apenas se levantan. Dejarlo para luego de las actividades de aseo, de orden de habitación, de oración, ¿no? Es de suma conveniencia no mirar cada mensaje que llega, y para eso se puede programar para que no suene cada mensaje. Buscar de usarlo para lo estrictamente necesario, no llevarlo a la mesa. Es algo fundamental. Una familia, están todos con el celular en la mano, y encima ahora estamos en cuarentena, ya la gente pobre no sabe qué hacer. Bueno, pero cuando almorcemos, no llevemos el celular a la mesa, no lo llevemos. Charlemos, como decimos en broma a veces nosotros, pero es importante el diálogo. Evitar absolutamente, esto yo lo considero como una aberración, llevarse el celular a la cama. Esa es la aberración más grande en todo esto. Eso hay que evitarlo absolutamente. Debo evitar de ponerme el celular en la mesa de luz. Un buen libro, volvamos a los libros, por eso a mí me gusta escribir libros. Volvamos al papel, donde realmente, leemos algo, gustamos eso que leemos, lo hacemos con paciencia, no estamos picoteando de un lado a otro. Existe lo que se llama el zapping, podemos decir, con el celular. Evitar llevarlo a la cama, ¿no? Es conveniente proponerse que luego de determinado horario, por ejemplo las 22 a las 23 horas, no responder mensajes para evitar engancharme y caer, ¿no es cierto?, en el insomnio. Y si tengo insomnio, no por causa del celular, debo evitar ponerme a ver el celular. Un buen libro, un rosario, te hará dormir rápidamente, cosa que quedará excluida si tomas el celular en tus manos. Te acuestas tarde, no duermes bien, se te pasan las horas mirando tonterías, no te darás cuenta al ritmo que pasan las horas, porque eso produce la adicción virtual, algo similar al efecto procurado en los casinos para que la gente se la pase todo el tiempo sin saber cuánto han estado allí. ¿Vieron ustedes los tragamonedas, los casinos? Son oscuros, tienen luz artificial, te traen papitas fritas, te traen pancho. ¿Para qué? Para que te pases 10 horas, te gastes toda la plata y no te des cuenta. Bueno, la adicción virtual es muy parecida a esto. Evitar las redes sociales innecesarias que te hacen perder tiempo o poner en riesgo tu integridad moral. Tener Facebook para compartir con la familia, bueno, está bueno. Para vender mis productos, está bueno. Ahora, para que sea una pantalla personal de cuántos kilos bajé y para mostrar lo cheto que estoy y qué sé yo, atención, porque la finalidad, recuerden aquel principio, ¿qué hago y para qué lo hago? Por eso desaconsejo Facebook o Instagram como vidriera para promoción personal. Eso no va a terminar bien. Pienso que esta rueda... Bueno, usar el WhatsApp también para lo estrictamente necesario. No tener un montón de grupos y miles de grupos y todo lo que me pasan lo paso. Atención, porque inclusive a veces cosas buenas. Pero bueno, cuando lo bueno es demasiado, dicen los antiguos, si la miel
que es buena, pero si como mucha me va a hacer mal. Entonces también lo bueno hay que ser austero con eso. Usar WhatsApp para lo estrictamente necesario, evitar los juegos en red, sumamente adictivos y en definitiva nocivos por la pérdida de tiempo y la energía que debiera emplearse en el estudio, en el trabajo, en las auténticas y virtuosas relaciones humanas, familiares, de amistad y laborales. Yo considero que los juegos en red y la pornografía de por sí son adictivas, es decir, no podemos decir eso se prueba y no produce nada. Eso se prueba y produce una adicción. Entonces, esas dos cosas hay que evitarlas absolutamente. Bueno, además de la cuestión moral en el segundo caso, ¿no? Es pecado. Si miras noticias, busca de ver solo un periódico internacional, otro nacional, pero no te la pases pasando por todos los periódicos porque te va a llenar también de noticias negativas y vas a perder un montón de tiempo. Se debe comenzar a ser dueño de los propios horarios, de las propias actitudes, se debe poner orden no solo interior, sino también exterior. Para ejemplificarlo, tengo acá el ejemplo de este señor, que ya les hablé de la caja que hizo, es decir, tomó medidas para que su mujer no entrara en insomnio, ¿no? El orden exterior también es importante, ¿no? Si yo vivo en medio de un desorden total y cuando entre a mi habitación o a mi casa, lo más normal será que me quiera tirar en un sillón y agarro el celular y me olvido de todo el desorden que tengo. Pero eso no es humano, no está bien. Entonces empecemos a hacer orden, limpiar, sacar, tirar las cosas de la casa, de la habitación que no están bien, que son viejas, regalarlas, renovar, pintar las paredes, hacer buena ventana con buena luz, es decir, cosas que ayudan a empezar a vivir en el mundo real. Ordenar también los bienes, poner en primer lugar el bien honesto, en segundo lugar el bien útil y en primer lugar el bien honesto, en segundo lugar el bien deleitable y en tercer lugar el bien útil, ¿no? Es decir, esto debe estar en su debido orden, ¿no? El bien dice, es necesario ser conscientes y poner orden en los bienes según la jerarquía. En lo más alto, el bien honesto. En lo más alto del alma, entonces, se debe hallar el bien honesto, que es el bien proporcionado al ser humano racional y libre, sin el cual no se puede alcanzar la plenitud humana ni cristiana que culmina en la salvación. El bien honesto, de hecho, tiene que ver sobre todo con la inteligencia y la voluntad, pero con la voluntad ordenada. Practicar el bien honesto implica la apertura al prójimo, la amistad, el desempeño del deber de Estado, ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, responsable y honesto en el trabajo, en el estudio. Está resumido en el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y en el mandamiento del amor al prójimo de los evangelios, ámense unos a otros como yo los he amado. El bien honesto debe encabezar la jerarquía de los bienes que el hombre debe procurar y practicar. Bueno, Cristo, médico del alma, debemos pedir a Cristo en la oración que Él nos ayude a sanar todas las cosas en el verbo de Dios. Dios hizo todas las cosas buenas. En este sentido, por ejemplo, yo considero que no la burla la burla demoníaca, ¿no? a la obra de Dios, por ejemplo, en la pornografía, ¿no? Conozco un viejito que, mi papá es camionero, ¿no? Y una vez, claro, él es de otra época, tiene 76 años. Y un camionero hace no mucho le mostró, mirá viejito, y era un video, bueno. Y ahí nomás lo corrió y le dice mi viejo, pero vos no tenés mamá, ¿acaso? ¿No? Es decir, mi papá veía como una aberración, ¿no? Que se burlaran de la mujer, ¿no? Es de otra época mi viejo realmente, ¿no? Pero qué enseñanza, porque, justamente todos tenemos una madre, todos tenemos hermanas, tenemos una abuela, entonces la perversión del maligno en el odio hacia la mujer y hacia lo que Dios hizo bueno, ¿no? Por eso hay que pedir sanar en el verbo de Dios todas las cosas, ¿no? Todas las cosas que Dios hizo buenas, que Dios le quite en nuestra alma, que sane nuestras potencias, que le quite el veneno que le ha puesto
el maligno. Por eso eso tiene que ver con sanar nuestro interior también. Bueno, y la adicción también a todo, bueno, aunque no sean cosas tan embromadas, pero bueno, si me la paso tantas horas mirando una serie, si me la paso tantas horas jugando a un juego y me estoy perdiendo una vida humana, bueno, eso también son apegos desordenados que hay que pedir de que sean sanados, ¿no? Y por último, la entronización del amor de Cristo en el alma, ¿no? Cuando realmente nuestra alma se ve libre y logramos la libertad, y de eso se trata esta purificación de los sentidos y luego del espíritu, es lograr la libertad. Dice San Máximo el Confesor que allí llega el reino de Cristo, ¿no? Voy a leerlo porque es muy lindo esto que pone San Máximo el Confesor, cómo entronizando el amor de Cristo esta alma llega a ser también un paraíso espiritual, ¿no? Ciertamente estamos resumiendo un poco la vida espiritual, pero realmente, tenemos que hacerlo así porque no tenemos tanto tiempo. Dice San Máximo el Confesor: el alma fiel ha obtenido el reino preparado desde el origen y ha sido hecha digna del reposo en el orden del en el cielo como en la tierra, que ocupa la posición media del universo, es decir, el principio de la virtud. Está explicando el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Según este principio, el manso, él dice que Cristo es manso, San Máximo el Confesor, principalmente porque es humilde y es casto. La mansedumbre de la que habla Cristo, sean como yo, manso y humilde, la refiere Máximo el Confesor a la humildad y a la castidad. Dice: el manso, en medio del bien y del mal que se dice de él, permanece imperturbable, sin ser inflado por aquello que se dice de bueno, ni entristecido por lo que se dice de malo, porque la razón es naturalmente libre. Después de haber rechazado el deseo, no percibe los asaltos cuando éstos la turban. Ella ha reposado de la agitación respecto a estas cosas y ha amarrado toda la potencia del alma a la inmóvil libertad divina. Se podría hacer una tesis sobre este concepto. Ha amarrado su alma, la potencia del alma, a la inmóvil libertad divina. Y deseando distribuirla a sus discípulos, el Señor dice: cargad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán reposo para sus almas. Llama reposo a la posesión del reino divino, en tanto que producen aquellos que son dignos una soberanía liberada de toda esclavitud. Mire, San Máximo el Confesor escribió esto hace 1400 años. Llama reposo a la posesión del reino divino, en tanto que produce en aquellos que son dignos una soberanía liberada de toda esclavitud. Si la posesión indestructible del reino puro ha sido dada a los humildes y mansos, ¿quién no amará apasionadamente y deseará totalmente los bienes divinos, aspirando hasta el extremo a la humildad y mansedumbre para llegar a ser, en tanto posible al hombre, impronta del reino de Dios, y llevando en sí, por la gracia, la inmutable configuración con Cristo en el Espíritu Santo, quien es en verdad y naturalmente y por esencia el gran Rey? Es decir, esta alma que ha amarrado su potencia en la inmutable libertad divina, ¿no? Qué lindo, ¿no es cierto?, que podamos llegar a esta libertad. Pero, como les digo, hay que saltear la trampa de la adicción, hay que saltearla. Si eres niño y ustedes que son padres y si tienen hijos, ¿qué le pasará a un niño si este niño está con el celular todo el día en la mano? Probablemente vea truncado el proceso normal de crecimiento físico, psíquico y espiritual. Y el celular, hay un estudio que se hizo, un estudio ruso, que habla de una modificación física cerebral en los niños que continuamente están con este aparato. Entonces, probablemente pueda producir inclusive algún tipo de, digamos así, anomalía psíquica o mental.
¿Y por qué digo anomalía? Porque probablemente no sea un retraso propiamente dicho. Ojo que puede haber anomalías por defecto y anomalías también por exceso. ¿Mm? Si ellos están todo el día jugando un juego, atención. Si eres adolescente y te la pasas con el celular, bueno, podrás ver truncada tu posibilidad de estudiar y de luego conseguir un trabajo. Si eres adulto, podrás perder tus relaciones humanas si no dejas la adicción virtual. Si eres anciano, podrás perder todo el bien, quizás, y la virtud que hayas conseguido en toda tu vida. Es decir, que esto de la adicción virtual puede tocar a todas las personas muy, muy de cerca, ¿no? Bueno, ¿qué recomiendo yo? Ahí les he dejado un link que debe, ahí Juan Ignacio seguramente se los va a poner para que puedan bajar algunos remedios concretos. He puesto remedios naturales, remedios no, serían, ¿no es cierto?, cosas para hacer naturales y espirituales, medios de sanación naturales y medios de sanación espiritual. En primer lugar hay que querer sanar, uno tiene que querer, ¿no es cierto?, sanar y poner los medios. Bueno, medios naturales, fomentar relaciones humanas sanas, auténticas y reales, familia, amistades, relaciones laborales, comunitarias, parroquia, club, deporte. En primer lugar, aquellas por las que estamos obligados por parentesco, por amistad, pero también las amistades que sean de encuentros y visitas reales. Tomar mate, un café, comer una pizza. Bueno, cuando pase la cuarentena, el mate, se entiende. Es muy importante tener buenos amigos y hacerles agradable la compañía. Esto lo Víctor Frankl en sus tratamientos y habla de la necesidad de hacer agradable la vida a los amigos para tener amigos, ser generoso. Desempeño del deber de Estado, estudio, trabajo, deberes de familia, hacer orden y mantenerlo, la habitación, la cocina, el baño, ambiente iluminado, ventilado, renovar lo que tiene demasiado aspecto envejecido y decadente y darle un toque, ¿no es cierto?, de buen gusto. Eso lo podemos hacer ahora durante bueno, no sé si ustedes están en cuarentena, ya uno no sabe bien en qué punto estamos, pero bueno, hemos hecho bastante de estas cosas. Actividad manual y física, tener contacto con la naturaleza, por ejemplo, tener un espacio verde, arreglarlo, al menos plantitas, aún en espacios reducidos, puede ayudar incluso a tener alguna mascota, pero yo desaconsejo tener la mascota dentro de la casa, porque, bueno, a mí no me gusta personalmente ir a una casa que estén los perros, los gatos ahí adentro. Pero bueno, se puede tener un lugar apropiado, un patio. Perfeccionar algún arte, música o pintura, escultura, tener algún hobby, hacer deporte, caminata al aire libre, descansar las horas convenientes, por lo menos 7 horas en la noche, media hora de siesta, si se quiere. Hay que desconectar la mente de todas las ideas reales y virtuales para descansar. Te debes literalmente desenchufar de cualquier idea o actividad. Evitar llevar el celular a la cama. Cambiarlo por un libro sano y distendido o por la Sagrada Escritura, la Biblia. Yo me acuerdo todo el Nuevo Testamento cuando era niño, por consejo que nos daba el catequista y el sacerdote. Idear un horario básico para mi día, aunque con el cuidado de no pegarme tanto que me deprima si no lo cumplo. Puedo escribirlo o tenerlo en la mente, ayuda a ser metódico, sobre todo en la fase de dejar la adicción. A veces somos hijos de la costumbre. Usar bien los aparatos tecnológicos de pantalla, ordenar mis horarios, hacer uso racional del celular, de la PC. Tener una sola red social, si es posible, elegir WhatsApp. Si por circunstancias laborales debes tener otra red social, desaconsejo usarla también para pantalla de promoción personal. Y si ya es bastante todas las relaciones personales de familia, el WhatsApp, y bueno, no tener otra red social que me va a chupar más tiempo y energía. No es necesario, tener la que sea necesaria solamente. Bueno, me gusta ver una película. Bueno, no verme una serie entera. Seleccionar un día, un horario, vamos a ver una película en familia, con algún sentido o que sea sana, y no pasarme horas y horas, ¿no es cierto?, delante de la pantalla viendo las series, de Netflix concretamente. Es importante para la vida en general y para el crecimiento espiritual que lo que me hace bien, lo que me está funcionando bien, no lo debo cambiar o modificar. Puedo elegir la ayuda profesional si fuese necesaria
o un psicólogo que tenga este sentido de la moral y de la espiritualidad, como por ejemplo de la Escuela de la Logoterapia. Y bueno, y como sacerdote también los medios sobrenaturales y espirituales. Organizar la oración, relación personal con el Señor, oración de la mañana y de la noche. Es muy sano y muy bueno a la mañana con un matecito o un cafecito, leer la lectura del día, pensar un poco, ¿qué me está queriendo Dios decir? ¿Bien? Escribir propósitos concretos, leeré la palabra de Dios del día a la mañana, iré al Santísimo tal o cual día, Jesús en el Santísimo Sacramento, acá tenemos capilla de oración en esta parroquia donde yo estoy, bueno, podemos ir al Santísimo, Jesús es el que nos va a sanar, principalmente Jesús. Lectura de la palabra de Dios, buscar el mejor horario del día, el Santo Rosario. La Virgen María promete la salvación al que reza el Santo Rosario y también la curación de tantas enfermedades físicas y espirituales principalmente, ¿no? Promete a Santo Domingo, le prometió con el Rosario volver virtuosas a las personas, ¿no es cierto?, que sean devotos del Rosario. Vida de gracia consiste en la comunión sacramental frecuente, la confesión frecuente, hacer la confesión de los pecados, sobre todo si uno es adicto o digo yo, tiene garrapatas mayúsculas como son la pornografía, por ejemplo. Bueno, hay que confesar esos pecados y pedir a Dios la gracia. Y el sacramento de la confesión es un sacramento de sanación, ¿no? Y te va a ir sanando. Tener paciencia consigo mismo, si se cae, levantarse, confiando en la misericordia del Señor, sabiendo que la llaga no tardará en sanar a raíz de la buena voluntad y de las buenas obras. Se puede hacer todos los días unas oraciones de sanación que ahora les voy a leer. Apertura a los demás y a sus necesidades, practicar obras de caridad físicas y espirituales con familiares, amigos, vecinos, necesitados. Las obras de misericordia físicas o espirituales son excelentes para también sanar uno, ¿no? Lo dice la Escritura, ¿no? Si compartes tu pan con el hambriento, si vistes al desnudo, si defiendes al huérfano o a la viuda, bueno, y podemos poner también las obras de misericordia espirituales, tu llaga no tardará en sanar, dice la misma Escritura, ¿no? Algún retiro espiritual de conversión o sanación, luego también de perseverancia. Y bueno, recordar también de orientar nuestra vida a la salvación eterna. Bueno, y como para ir terminando, vamos a hacer estas oraciones de sanación interior. Se puede hacer alguna oración que yo se les he mandado con el material. Jesús, verbo de Dios, sana en mí tu obra, sana en mí la imagen de todas las cosas. Sobre todo si uno ha sido muy dañado en la imaginación y en la memoria, eso hay que sanarlo. Es bueno, por ejemplo, ir al Santísimo, al Sagrario, o delante de una imagen de la Virgen, y bueno, Señor, toda esta imagen y estas cosas yo te las entrego, ¿no? Entregárselas al Señor para que Él las sane, y ciertamente Él las sana. Saná en mí la afición a la bebida, al tabaco, a las drogas, al mundo virtual. Saná en mí, Señor, la imagen de la sexualidad humana, la imagen de la mujer, etc. Se puede invocar el Espíritu Santo, y luego también tenemos una oración afectuosa a Jesús, para ir ganando ese amor afectuoso al Señor, ¿no? Esta oración, que dice así. Y el que dijo, vengan a mí los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Señor Jesús, nada ni nadie más deseable que tú, te busco por encima de todas las cosas, nada ni nadie más deleitable que tú, en ti me deleito por sobre todo, nada ni nadie más amable que tú, te amo por sobre todas las cosas y personas. Señor Jesús, que tu amor abrace mi vida, colme todo mi ser, que ni un instante obre si no es impulsado por tu puro amor. Y por último, una consagración a la Santísima Trinidad. Dice San Agustín que nuestro espíritu humano es el reflejo más exacto que hay en la creación de la Santísima Trinidad. Y entonces, bueno, qué mejor que sanar las potencias del alma en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Santísima Trinidad, un solo Dios, yo te adoro. Te entrego, Padre, lo más íntimo de mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi memoria. Te entrego, Hijo, mi inteligencia, mis pensamientos, mis intenciones, mis sentidos externos e internos. Te entrego, Espíritu Santo, mi voluntad, mi afectividad, mis pasiones, mi libertad, mis decisiones, mis deseos. Que todo en mí, Dios mío, sea según tu voluntad. Santísima Trinidad, salva mi alma, salva las almas. Amén. Y hay una ejaculatoria a la Virgen también que la decía
el padre, ¿no es cierto?, San Juan María Vianney. Bendita y alabada sea la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, sea por siempre bendita y alabada. Bueno, y también ahí está la consagración a María cortita de San Luis María Griñón. Bueno, no sé si habrá algunas preguntas, alguna... Sí, yo... Bien, bueno, el psicólogo puede propiciar un vicio. A ver, les diría que puede suceder, sí. Bueno, yo concretamente, cuando estaba en el seminario nos mandaban a hacer digamos, un test, ¿no? Y bueno, tuve un consejo de una psicóloga que ciertamente, si lo hubiera seguido, no hubiera llegado a ser sacerdote. Es decir, es algo que me pasó a mí, ¿no? Entonces, bueno, no me cabe duda que puede propiciar vicios, no me cabe duda. No sé, a ver, les pongo un ejemplo, ¿no? Es muy común hoy matrimonios que se separan y, bueno, una de las dos partes había ido al psicólogo y ¿por qué te separaste? ¿Por qué se separaron? No, porque el psicólogo me dijo que yo realizara mi vida, que no estuviera sometida, que... Bueno, entonces agarraron, como decimos, el toro por el rabo, es decir, no le dieron una solución real al problema. Sí, es fácil patear todo, irse y empezamos de vuelta, pero no, ese matrimonio se perdió. ¿Por qué? Por un consejo egoísta. Y después, con el paso del tiempo, las personas se dan cuenta qué error cometí, porque yo tenía que salvar mi matrimonio, es decir, buscar lo bueno que teníamos en el matrimonio, sanar lo que había que sanar, pero no, como dicen los italianos, tirar el bebé con el agua. Es decir, se baña el bebé, después se tira el agua, pero el agua sucia, pero no se tira el bebé. Bueno, a veces lo que yo he visto que por ahí algunos psicólogos tiran el bebé con el agua, es decir, sí, pueden dar consejos que lleven o al vicio a veces o a destruir una familia y no dar una solución buena. Puede pasar, no me surge otro ejemplo, pero podría darse, no sé, no quiero tampoco ser tan taxativo, pero he dado más ejemplos que otra cosa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, cuando los adolescentes están negados a la fe, ¿qué podemos hacer los padres? Bueno, en primer lugar, los padres pueden hacer algo que solo ellos pueden hacer, y es amarlos y que ellos se sientan amados, ¿no? Después, bueno, los valores. En la adolescencia hay un momento de rebeldía, ¿bien? Y en ese momento de rebeldía uno se pone rebelde contra todo, lo que implique cierta norma, regla, autoridad. Entonces, una cosa que ven como una especie que ellos creen de imposición puede ser también la religión que le dieron los padres. ¿Bien? Con el tiempo eso después se entra en una etapa de rever eso. Ellos más adelante van a tener la posibilidad de replantearse ese tema, ¿no? Por eso yo creo que en este momento, que sería un momento crítico o de crisis, ustedes tienen que demostrarles principalmente el amor, ¿bien? La compañía, y además que ellos los vean a ustedes sean ejemplo, prediquen más con el ejemplo que a veces con las palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, que ellos vean que cuando tienen un examen, bueno, voy a rezar para que te vaya bien en el examen. Y después yo creo que hay muchas circunstancias en la vida donde ustedes pueden hacer mucho. No sé, estamos en esta pandemia y en todas estas cosas raras que están pasando, y acá, si no nos ayuda Dios,
estamos casi fritos. Entonces, bueno, a ver, ayúdame, vamos a rezar. No, pero si yo no creo. Bueno, mira, recemos, porque, y si no, a ver, dame otra solución. Es decir, hay que buscarle la vuelta a los hijos también, ¿no? Acompáñame, voy a misa. No, pero yo no creo. Bueno, pero te estoy pidiendo que me acompañes, no que creas. ¿Me entendés? Es decir, te estoy pidiendo algo humano. Y bueno, es como que ustedes tienen que ser, no quiero decir otra palabra, creativos para que ellos crean, porque también hoy en día, si no tenemos fe, ¿qué nos va quedando? No queda nada. Como yo le digo a los padres, a veces hay una tendencia ahora de los padres decir, bueno, no le vamos a educar a los hijos, no los vamos a educar, que ellos elijan lo que quieran. Entonces tampoco los bautizamos. Y yo les digo así, a ver, si vos no le das a tus hijos lo que vos sabés que es bueno, alguien le va a dar lo que no te va a gustar, ¿no? Dice la Biblia, hay del alma, hay del camino que nadie transita, hay de la casa que nadie habita, hay del alma donde no habita Dios, ¿no? Entonces, si no le damos a Dios desde niños, con el bautismo, enseñándoles a rezar, alguien va a habitar esa alma, una ideología, una, qué sé yo, se te van a hacer hippie, y bueno, y no era lo que vos querías, porque alguien, conozco una persona muy cercana que hizo ese experimento, no lo bautizó al hijo, no le enseñó nada, y bueno, ahí lo tiene, pobre. Ahora medio que se arrepintió, ¿no? Pero, bueno, quiero decir que las cosas buenas que ustedes saben que son buenas para ellos, es bueno dárselas, entre ellas el bautismo, ciertamente. Y bueno, y después si en la adolescencia hay un poco de rebeldía, es algo normal. Yo creo que incluso en esta situación en la que estamos ahora, los adolescentes, me parece algo muy nocivo que los hayan recluido a la casa, y me parece que ellos se quedan ahí y están cómodos con el celular, y bueno, creo que hay que volver al sol, hay que volver a caminar, bueno, enséñenles algo manual, que aprendan manualidades, pinten, sean creativos para que hagan cosas y salgan de la pantalla también, porque la pantalla los anula, y es más fácil después tener la pantalla en la mano y renegar de todo, renegar de que no quiero hacer nada, tampoco quiero rezar. Es decir, es como un reniegue general, no es solamente con la religión, es como una excusa. Entonces, fíjense que en realidad están renegados con todo. Entonces, bueno, ahí hay que ver cómo hay que plantear la cosa, ¿no? Hay que empezar a lograr que también ellos empiecen. Lo que yo propondría, digo, acá si quieren empezar a abrir esta cuarentena y qué sé yo, por lo menos deberían los profesores de gimnasia habilitarlos para que hagan hacer gimnasia y sacar a los chicos al sol. Se está haciendo un daño muy grande teniéndolos encerrados, que creo yo puede ser un daño peor de la pandemia, no sé. Bueno, muchas gracias. Gracias al padre Gavino, al padre Luis, a Juan Ignacio, a las parroquias ahí de San Cayetano, San Demetrio y San Bernardo, ¿sí? Bueno, y saludo para toda la gente, mucha gente lo verá ahí, yo tengo amigos en Mercedes, en Lobos, en Rodríguez. Yo fui ordenado diácono ahí en Luján y sacerdote en Mercedes. Así que bueno, en Luján también tengo gente conocida. Y bueno, adelante, a luchar el buen combate, como dice San Pablo. Y ciertamente, bueno, contentos, ¿no es cierto?, de poder dar un testimonio cristiano en este mundo actual que tanto lo necesita. Bueno, vamos a hacer una oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y que por la intercesión de Nuestra Señora de Luján os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias y bueno, ahí tienen un poco de material y eventualmente también les haré llegar algún material escrito más adelante.
cielo y la tierra, canta el corazón, plena el alma recuerda su eterno amor. Todo vuelve a la vida, la verdad ya llegó, se vive la alegría de que Cristo resucitó. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Pan de la salvación, vino fruto de la tierra, sacrificio de redención. Muerte que hizo a la vida, heridas que Él cerró, penas hoy son alegría, alegría de liberación. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan, Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él.